buenas tardes. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 3 de julio de 1937 y antes de pasar al principal acontecimiento de esta semana, debemos poner punto y final a la Guerra Civil en el País Vasco. El día 29 de junio, el mismo en el que el nuevo alcalde de Bilbao realizaba su célebre discurso en el que decía que la capital vizcaína había sido liberada por las tropas del Ejército Nacional, cayó la capital de la comarca vizcaína de las Encartaciones, en el oeste de la provincia. Me refiero a Balmaseda. Al día siguiente, los franquistas cruzaban el límite con la provincia de Santander, tomando la localidad de Ontón el 30 de junio, y el primer día de julio caían los últimos municipios vascos en poder de los franquistas, concretamente Carranza y La Nestosa, además de Villaverde de Trucíos, enclave santanderino en la provincia de Vizcaya, donde el gobierno vasco se había establecido brevemente durante 2 semanas antes de trasladarse a Santander. Con ello termina la campaña en el País Vasco, la guerra civil en el País Vasco, el aspecto militar. Y también el 29 de junio acaba la contraofensiva franquista en el frente de Aragón. Recordemos que, aprovechando el ataque de las fuerzas republicanas sobre la ciudad de Huesca, tropas de la Brigada Móvil de la 51 División Franquista habían contraatacado en el sector pirenaico de Sabiñánigo, en el valle de Basa. El 29 de junio, los franquistas lograban tomar la localidad de Yebra, a 7 kilómetros de Sabiñánigo, y también la ermita de Santa Orosia, ligeramente más al norte. Con esto se detenía durante bastante tiempo los movimientos militares en la provincia de Huesca, pero no así en el frente de Aragón, como veremos en las próximas semanas. Comentado ya el plano militar, podemos pasar a la principal noticia que da título a este capítulo, que es la firma, el día 1 de julio, de la Carta Colectiva del Episcopado Español a los obispos del mundo entero, también conocida abreviadamente como Carta Colectiva de los Obispos Españoles. Aunque se firma esta semana, no se dará a conocer hasta el mes de agosto a nivel internacional. Es el documento por el que la gran mayoría de los obispos o equivalentes, arzobispos, vicarios capitulares de España, firman su apoyo al alzamiento. Es cierto que la Iglesia Católica en general estaba del lado franquista, sobre todo a medida que se van conociendo las masacres de sacerdotes, monjes y católicos militantes. Insisto, como ya dije en los episodios referidos a la República, que el anticlericalismo de la izquierda y el derechismo de la Iglesia y de los católicos se retroalimentan mutuamente, de manera que es muy difícil decidir si la Iglesia apoya el alzamiento como consecuencia de las masacres o las masacres se producen como consecuencia del apoyo al alzamiento. En todo caso, este apoyo ha tardado en ser generalizado y desde luego no es total, como vamos a ver ahora. El primer movimiento oficial de la Iglesia Católica relacionado con la Guerra de España no tiene lugar hasta el 14 de septiembre de 1936, como vimos en su día, cuando el Papa Pío XI se pronunció no sobre la guerra en sí, sino sobre las víctimas católicas y clérigos durante el verano de 1936, que es cuando tuvieron lugar la mayoría de las víctimas. Según estudió Antonio Montero en su tesis de 1999
sobre la persecución religiosa en la España republicana durante la guerra, se calcula que unos 6.800 sacerdotes, frailes y monjas fueron asesinados, lo cual es un 10% de las víctimas de las izquierdas durante la guerra. Concretamente, de esos 6.800 personas, 4.200 eran sacerdotes, son cifras redondeadas. Antonio Montero da cifras más exactas, pero por simplificar los datos las he redondeado ligeramente. Son 4.200 sacerdotes, 2.400 frailes, es decir, 4.200 clero secular, 2.400 clero regular, hablando de hombres, y hay que añadir a 300 monjas. Entre los sacerdotes asesinados hay que destacar la muerte de 12 obispos en 1936 y otro más en 1939. De hecho, es uno de los firmantes de esta carta, 2 años antes de ser asesinado. Aunque no he accedido al desglose de víctimas por años, el hecho de que todos los obispos, excepto uno, fueran asesinados en 1936 da a entender que para julio de 1937 la represión republicana contra la Iglesia ya había prácticamente concluido. Es decir, si la reacción de la Iglesia a los asesinatos es exclusivamente por este motivo, habría sido bastante tardía. En todo caso, hay que recordar que después de la condena papal en septiembre de 1936, la postura de los obispos españoles es variable. Es decir, hay algunos muy militantes a favor del alzamiento que ya lo fueron durante la República. Tenemos, por ejemplo, al obispo de Salamanca, Enrique Play de Niel, que el 30 de septiembre publicó en una pastoral el concepto de el alzamiento nacional como cruzada. Es decir, se ha mencionado a menudo que la Iglesia consideró cruzada la Guerra Civil Española. Técnicamente, quien puede decretar una cruzada no es la Iglesia Nacional, no es la Conferencia Episcopal, sino el Sumo Pontífice, de manera que se usaba el término cruzada como metáfora. Hay que añadir también como militante a favor del alzamiento al cardenal primado de Toledo, Isidro Gomá, que además tiene importancia porque es el autor del texto de la carta colectiva. Aunque tendría 48 firmantes, él es el autor del texto. Ya había publicado el 23 de noviembre una pastoral a favor del alzamiento, y en 1937 los obispos deciden a dar este paso, no solo como iniciativa personal, sino tras recibir la propuesta del cardenal Pacelli, que era el secretario de Estado Vaticano, en enero de 1937. La idea era que, de algún modo, la Iglesia Católica diera a entender que habían sido las principales víctimas de la guerra civil. Es algo que Franco insistiría el 10 de mayo a consecuencia de la campaña en el País Vasco y el bombardeo de Guernica, porque la izquierda había hecho bastante hincapié en que 17 sacerdotes nacionalistas vascos habían sido asesinados por los franquistas que se declaraban católicos. Entonces, de algún modo se insiste a la Iglesia española que debe recordar al mundo entero que, sobre todo el año anterior, han sufrido la pérdida de miles de vidas, que no debe ser puesto al mismo nivel que los 17 sacerdotes nacionalistas asesinados por el bando contrario. Por lo tanto, entre el 10 de mayo y el mes de julio, el cardenal Gomá da el paso de redactar este texto y lo presenta a los obispos españoles, que han podido naturalmente huir a zona franquista o a países extranjeros donde pueden firmarla. En total, ya digo, son 48 los firmantes, 35 de ellos son obispos,
8 son arzobispos y 5 son vicarios capitulares. Sin embargo, como comentaba, no era una postura unánime. Aunque 48, que es una inmensa mayoría, la firmaron, hubo 5 que no la firmaron y naturalmente 12 no lo hicieron porque habían sido asesinados el año anterior. Los 5 que no firmaron fue por diferentes motivos. Los que realmente más bien se oponen a la idea de sacar esta carta son principalmente 2, que son el cardenal Vidal y Barraquer, que era también obispo de Tarragona, que en ese momento estaba exiliado en Suiza y considera poco oportuna el pronunciamiento de los obispos españoles, entre otras cosas porque puede fomentar el asesinato de más sacerdotes o más católicos en la zona republicana. Por razones tan personales que cierto distanciamiento político con el bando franquista, tampoco firmó el obispo de Vitoria, Mateo Mújica, ex obispo de Vitoria, porque había sido expulsado de su diócesis por los propios franquistas y ahora residía en Roma. Sin embargo, así había firmado el 6 de agosto de 1936 un manifiesto a favor del alzamiento. De hecho, su expulsión de España en 1931 fue el origen del conflicto entre la República y la Santa Sede. Por otro, el cardenal Segura, que también había tenido sus conflictos en 1931 con la República, no lo firmó posiblemente porque se encontraba en Roma, no porque no lo apoyase. Y el obispo de Menorca, Torres y Rivas, permanecía confinado por los republicanos en la isla. Tenía 91 años, se encontraba con muy mala salud y naturalmente no le pudo llegar la carta. Sí firmó su representante en la zona sublevada. Y tampoco firmó, por razones que no he podido concretar, el obispo de Orihuela, Irastorza, que se encontraba exiliado en el Reino Unido. Por lo tanto, con una mayoría aplastante, la Iglesia Católica Española se puso del lado del alzamiento en un tono bastante duro, incidiendo en términos como que la guerra era necesaria y, por supuesto, denunciando la persecución que habían sufrido a lo largo del año anterior. Concretamente, el texto, entre otras cosas, afirmaba que en España no solo hay una guerra, sino que es necesaria y debe ser llevada hasta el fin por el bien de todos. Nosotros, obispos católicos, no podemos inhibirnos sin dejar abandonados los intereses de nuestro Señor y sin incurrir en el tremendo apelativo de canes muti, es decir, perros callados, con el que el profeta censura a quienes, debiendo hablar, callan ante la injusticia. También dicen que, agotados ya los medios legales, no había más recurso que el de la fuerza para sostener el orden y la paz, y que por lógica fatal de los hechos no le queda a España más que esta alternativa. Tras denunciar las matanzas de sacerdotes y católicos, a los que se había matado sin más razón que su oficio social, dan un agradecimiento al amparo recibido en el bando nacional y consideran que el bando contrario, es decir, en el bando republicano, podemos adivinar el odio del infierno encarnado en nuestros infelices comunistas. Este tono violento, que pudiera entenderse tal vez debido al contexto de la época y a la violencia sufrida, sería desautorizado mucho después por la propia Iglesia. Es cierto, el Papa Pío XI y su sucesor, Pío XII, no llegaron nunca a condenar, tampoco a aprobar técnicamente esta carta colectiva, pero sí lo haría el posterior pontífice Juan Pablo II en el año 2000 durante la Jornada del Perdón, pidiendo disculpas en nombre de la Iglesia por la injustificada defensa de la violencia de la que hacía gala esta carta. No entraré a valorar si
tenía algún sentido religioso, católico o moral apoyar el alzamiento tras la persecución que se había sufrido. Pero como todos conocemos, acabada la guerra y establecida la España nacional católica, la Iglesia siguió apoyando durante mucho tiempo la dictadura de Franco. Concluimos así, por tanto, esta semana de conflicto y veremos qué perspectivas militares se abren ahora que todo el País Vasco ha caído en manos de los franquistas. Si estos seguirán su ofensiva hacia Santander, si atacarán en otra parte o si la República tiene algunas cartas en la manga para evitar que esto ocurra. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.